Tres. Bueno, hermanos, buenas Ay, noches a Robert. todos. Espero que se encuentren bien. Y bueno, hoy estamos aquí reunidos en la tercera sesión ya de Enfoque Global. Lo tuvimos al pastor Pablo el día viernes 3 de julio en la iglesia. Luego, el anterior martes estuvimos teniendo la sesión 2 y ahora tenemos la sesión número 3 de Enfoque Global, ¿no? En lo cual estamos deseosos de seguir aprendiendo. Y como estábamos hablando detrás de cámaras, no solamente para saber, ¿no? De manera teórica, sino para poder implementar, tomar decisiones y ser una iglesia misional, no solamente misionera, sino misional. Bueno, Pastor Pablo, gracias por estar con nosotros. Ahí le dejo. Hermanos, buenas noches. Realmente para mí es una alegría poder reunirme nuevamente con ustedes. Y como decía el pastor, no solamente se quiere ser una iglesia que sepa de misiones, sino que sea una iglesia que viva las misiones en todas las áreas, no solamente de la vida de la iglesia, sino cuando hablamos de ser una iglesia misional, nosotros somos iglesia en todos lados, no solamente cuando nos reunimos. Y cuando nosotros vivimos siempre pendientes de lo que es la misión de Dios, la cosa camina. La cosa camina y Dios tiene que es glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Así que estábamos hablando de cuán importante es no solamente saber estos principios, sino también, sobre todo, eh, implementarlos dentro de la congregación, dentro del movimiento de la iglesia. Así que nosotros vamos a compartir con ustedes en esta noche. La primera sesión hablábamos acerca de la misión de Dios y recuerdan la misión de Dios que tiene el Señor para la iglesia es que nosotros hagamos que Cristo sea conocido por todas las naciones para que lo adoren, ¿verdad? Si la gente no conoce a Cristo, no le va a adorar. Y mucho, por ejemplo, yo estuve en una iglesia el día domingo y muchos piensan que la gran responsabilidad de la iglesia es la predicación para que la gente no se vaya al infierno. Si bien es cierto que ese es el efecto justamente del conocer a Cristo, pero cuando eso es así, entonces nuestra prioridad, si nuestra prioridad es pobrecito, el negrito, el chinito, el cholito que se está yendo al infierno, vamos a predicarle, porque si no se ve al infierno. Entonces, hermano, nuestra motivación es antropocéntrica, centrada en el hombre. Y cuando nuestra motivación es centrada en el hombre, se genera el desastre que tenemos en la sociedad actual. Por tanto, complacer al hombre se ha llegado a todo esto que se denomina ideología de género. Ustedes ya saben toda esa situación, ¿verdad? Y miren cómo el Señor ya había anticipado esto en el libro de Isaías cuando decía que va a haber cosas, va a haber días cuando a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo le va a llamar bueno, ¿verdad? Si no, nosotros no nos decimos, hay solamente hombre y mujer, que somos retrógradas, que no somos progresistas y que somos homofóbicos y una serie de cosas más. Y así estamos. Por eso no podemos centrar la misión de la iglesia en el hombre, sino en Dios. La gloria de Dios es la que debe dirigir todo lo que hacemos. La Biblia nos dice claramente, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, debe ser como para la gloria de Dios. Cuando Dios es nuestra dirección, entonces la cosa es diferente. Otro detalle importante que vimos es la semana pasada es que el mundo de Dios es diferente a nuestro mundo. El mundo que lo expresa la ONU, estoy poniéndole en silencio a mi celular, no voy a hacer que nos moleste. Entonces, el mundo de la ONU está compuesto por 200 países geopolíticos. ¿Y saben ustedes que hay más de 200 países? Si hablamos de países geopolíticos que no están reconocidos por la ONU. Pero cuando Dios dice, y de hacer discípulos a todas las naciones, ya hemos visto la semana pasada que decía, pantata etne, quiere decir todas las etnias. Y una etnia no está encuadrada en los límites geográficos que tiene un país, ¿no? La etnia eh, está relacionada por idioma, territorio, comida, cultura, una serie de cosas, religión, todo eso detalle tiene que ver en la etnia.
Y cuando hablamos de esas etnias, ya no son 200, sino se habla de más de 16.000 etnias a nivel mundial, de las cuales cerca de 6.000 son las que necesitan el Evangelio. Una de las cosas que vimos, la importancia es de entender qué es lo que es ser alcanzado o no alcanzado. Ser alcanzado no es una persona que es cristiana, sino ser alcanzado con el Evangelio es una persona que tiene acceso al Evangelio, que tiene Biblias, templos, etcétera, recursos para crecer en las cosas de Dios o conocer a Dios, y una persona no alcanzada es aquella que no tiene esos accesos, como muchos movimientos, muchos pueblos, especialmente al otro lado del mundo, ¿no? El mundo hinduista, el mundo musulmán, el mundo budista, el mundo ateo y el mundo de nuestras comunidades indígenas que tenemos en toda América, especialmente en las zonas selváticas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del tercer, del tercer punto, ¿ya? Nosotros vimos la primera vez, entonces, Dios y su misión. La segunda vez hemos visto Dios y su mundo. Y ahora vamos a ver Dios y su iglesia. Una de las cosas importantes que tenemos que notar es que estamos hablando de, es el mundo de Dios, es la misión de Dios, es la iglesia de Dios. Ese su es importantísimo. ¿Por qué? Porque es de Dios. El mundo es de Dios, la misión es de Dios, la iglesia es de Dios, no es nuestra. Muchos han ufanado de decir, nosotros somos, por decir, nosotros somos bautistas, ¿verdad? Nosotros somos bautistas. Y como que lo demás apesta. Y otros dicen a ti lo mismo dentro de su denominación. Cuando la Biblia nos dice que quien murió en la cruz no es una iglesia ni denominación, sino es Cristo. Así que, miren, la iglesia no es la meta. El reino de Dios es la meta, la iglesia es el instrumento. Vamos a orar primeramente, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, te damos las gracias en esta noche porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Rogamos, Señor, que tu presencia, tu Espíritu Santo esté listo aquí para ayudarnos a entender tu palabra y de esta manera conocer, Señor, lo que tú quieres para tu iglesia, para tu mundo, Señor. ¿Cuál era la razón por la cual creaste tu iglesia? Y gracias, Señor, que tú nos haces copartícipes del trabajo que tú haces en el mundo. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdame a ser claro, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Para qué fue creada la iglesia, hermanos? No fue creada para hacer cultos, no fue creada para levantar templos. La iglesia fue creada para llevar el Evangelio y hacer de que el nombre de Cristo sea conocido y pueda ser de esa manera glorificado, honrado, adorado. La iglesia no es la meta, recuerden, ¿no? El templo no es la meta, la organización no es la meta, la denominación no es la meta, el reino de Dios es la meta. ¿Mm? Y la iglesia es el instrumento. Entonces la iglesia es el instrumento primario para cumplir su misión y expandir su reino. Es la agencia misionera de Dios, en otras palabras, la iglesia. Recuerden, qué maravilloso es ver este concepto. Yo soy presidente de una agencia misionera, tenemos 3.200 misioneros a nivel mundial, pero somos una iglesia, una entidad paraeclesiástica. Lo que fundó el Señor es la iglesia. No podemos nosotros pensar que somos más que la iglesia. Cuando William Carey quiso salir al mundo hindú, la iglesia no quería. Y la gente le decía, si Dios quiere salvarlo, lo va a salvar de cualquier manera, no te necesita a ti. Pero hermanos, a consecuencia de eso, él empezó a hablar y predicar y muchas iglesias despertaron aún la suya propia y se formó lo que se denomina la Sociedad Misionera de Londres. Y a raíz de eso se formaron los movimientos misioneros, ¿no? Las agencias misioneras, las organizaciones misioneras que han ayudado. Nuestros misioneros americanos que ustedes conocen, que trajeron el Evangelio a Perú a la denominación bautista independiente, la mayoría vino de alguna organización misionera como la Baptist Mission, ABEN, la Misión Bíblica Bautista y otros más. ¿Mm? Entonces vinieron, ya se respaldaron en ese modus operandi que William Carey implementó, creó en cierto modo. Así es la iglesia.
Hemos visto que el tema central de la Biblia es Dios y su deseo de llenar la tierra y ser adorado por personas de todo el mundo. Es la realidad de lo que Dios quiere. La realidad del mundo actual es que Dios no es adorado aún por todos los pueblos. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que desvivirnos para que el Señor pueda ser conocido. Veremos entonces que la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, es el instrumento que Él escogió para cumplir la misión o su misión en la actualidad. Jesús comisionó a la iglesia para llegar a todos los pueblos de la tierra y la iglesia es responsable por la gran comisión, por lo que haremos hincapié en que las iglesias locales deben tener una pasión por reproducir discípulos de Jesucristo que cumplen su misión localmente y en todo el mundo. Y a esto vamos a hacer hincapié, como dice, vamos a incidir y vamos a incomodar hasta en cierto modo. ¿De qué? De que tenemos que hacer discípulos no solamente aquí, sino en toda la tierra, ¿no? Y para que la gente, los discípulos que crezcan con esa visión, nosotros también tenemos que tener esa visión. Así que lo que buscamos es enfatizar la naturaleza local y global de la gran comisión. Subraye, es local y global, no es solamente local. Miren, yo he sido formado, no sé cómo se fue formando el pastor y los otros pastores, la mayoría han sido formados de mi generación y para abajo, que nosotros tenemos que pensar en nuestra iglesia local. En otras palabras, cuidar nuestra iglesia local solamente y construir, en cierto modo, el reino de nuestra iglesia local. No, hermanos, el Señor ha pedido que la iglesia local sea local y global. Vean ustedes también las cartas que el apóstol Pablo menciona. Tenemos que hacer hincapié en el propósito de la iglesia, que es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, hacer discípulos, y esa es nuestra tarea primaria. Por eso tenemos que motivar a los pastores y a los líderes que desarrollen iglesias que tengan como meta Hechos 1:8. Y Hechos 1:8 nos dice que debemos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no estamos haciendo eso, simplemente somos una iglesia, hermanos, que estamos desobedeciendo, ¿verdad? Porque si esta es la voluntad de Dios, si no lo hacemos, estamos desobedeciendo. No, pastor, yo oro, no, pastor, en mi corazón. Palabras son palabras, hermano. O lo hacemos o no lo hacemos. ¿Entienden? Ustedes ya son grandes, no les podemos dorar la píldora. ¿Es obediencia o no es obediencia? Vamos a estudiar el caso de Marcos. Marcos es un joven que está estudiando en la universidad, termina y ahora de pronto en una conferencia bíblica misionera entiende que Dios lo llama. Él es ingeniero de sistemas y pensaba ahora que él pensaba desarrollarse en eso, pero al entender en la gran comisión entiende de que Dios lo está llamando para poder ser su instrumento, como Dios llama a todos realmente. Cuando Marco le dice eso a sus padres, no están entusiasmados porque ellos piensan, pues ya mi hijo ya estudió, ahora que vaya a trabajar, ¿no? Que gane dinero. El pastor le recomendó asistir al seminario bíblico y buscar una iglesia grande para que lo ayude, imagínense, ¿no? Eso es lo que le recomendó el pastor, que hiciera eso porque en la iglesia no iba a tener futuro para ser un misionero transcultural, lo que sentía Marcos hacer en su corazón. Y en la reunión de líderes, el pastor le dice, voy a invitarte a la reunión de líderes para que puedas presentar tu proyecto. De ahí la discusión, hermanos. ¿Cómo la iglesia le debe aconsejar a Marcos? El pastor creía que él debería ir a otra iglesia para ser miembro de una iglesia grande que tenga impacto. Marcos lo que quería era estar en su iglesia, aprender y ser el primer misionero transcultural de su iglesia. ¿Cómo debería ver la iglesia aconsejada a Marcos? Les escucho, opiniones. Abran su micro y opinen acá. ¿Qué piensan ustedes? A ver, hermanos, comentarios. ¿Cómo debe la iglesia aconsejar a Marcos? Y ahora sus pantallas, hermano, están en casa. Ahí los miro. Ahí está la pantalla de la hermana Luz Marina, pero Gisela no la miro y Patricia tampoco. Y Buenas Mario noches, también se... Pastor. Buenas noches. A ver, ¿qué opinan Sí, ustedes? Mario, ¿qué deberían todo bien. recomendarse a Marcos? Que se vaya a otra Debido a iglesia, se que vaya a un seminario y que se vaya a otra iglesia grande. Pues imagínense una iglesia pequeña, dicen,
la iglesia, el pastor le ha dicho, nosotros no podemos, no tenemos, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa? ¿Qué debió hacer la iglesia? Opiniones. Hermana Luz. Damos palabra. Eh, Debería, yo creo que el consejo sería que trabaje en la iglesia, pero que también se expanda con su profesión que él tiene, ayudaría mucho con la profesión que él tiene, porque no todos tienen esa profesión y utilizaría eso como un medio, como una herramienta para que también se fortifique su fe en su iglesia y luego expandirse, ¿no? Salir de ahí, ¿no? De su zona de confort. Ajá, gracias, hermana Luz. ¿Otra opinión? Hermano Mario. El hermano Mario creo que tenía una opinión ahí. A Hermano ver, Mario, hermano. le escuchamos. debería Osvaldo, de dice. prepararse en la misma iglesia para Ajá, poder hacer misiones. ujú, claro, muy Buenas bien. noches. Sí, Sarita. Es, sí, claro, como debe ser el mandato bíblico, ¿no? Que las iglesias, obviamente, son las iglesias enviadoras, ¿no? Y no solamente Amén. enviar, pero también tiene que ayudarlos, ¿no? Eh, el seminario, si bien institutos bíblicos son unas herramientas que ayudan bastante, pero lo que más lo que es bíblico, por decirlo así, es la iglesia, ¿no? Donde va a preparar, ¿no? Donde va a ser enviada, ¿no? Como un Ah, respaldo también. gracias, hermana. ¿Alguien más? Ujú. Tenemos una responsabilidad, no podemos evadirla. Miren, hermanos, ¿saben cuál es el gran problema? Como dijo mi hermana Sarita, los seminarios son importantes, ayuda. Si alguna ha dicho que si una iglesia es responsable en enseñar toda la Biblia, ¿no? De una forma expositiva, puede, puede ser todo lo que enseña en un seminario en 3 años, 5 años, un cristiano en 20 años lo habría estudiado. Es solamente un decir, ¿no? Pero es verdad. Segundo, el seminario te puede dar conocimiento. Y es lo que mencionó el pastor, mal no está, porque también necesita prepararse. Dijo la hermana Luz, pero este muchacho es ingeniero. ¿Por qué no se desarrolla en la iglesia y después, hermano, aquel que no sirve en la iglesia va a servir afuera? ¿Mm? No, ¿de qué vale el conocimiento si no es servidor? Y como dijo mi hermano, tiene que aprender dentro de la iglesia que sirve a la iglesia que desarrolle. Hermano, nosotros tuvimos un caso parecido acá en Arequipa, una iglesia nueva, en un barrio pobre, una chica que andaba mucho con nosotros, de pronto dijo, pastor, yo quiero ser misionera a los musulmanes en Pakistán. ¿Saben qué le dijo el pastor? Estás loca, ¿cómo te imaginas? Somos una iglesia pequeña, nueva, en un barrio pobre, y encima tú quieres irte de misionera al mundo musulmán. Ayúdanos acá. Imagínate lo que estaba hablando. Esta chica era enfermera, especialista en nefrología. Se encargaba de todo lo que es el trabajo de diálisis. Y vino así toda pesadumbrada y nos contó, y bueno, gracias a Dios que yo tenía amistad con el pastor, y le dije algunas cuantas cositas, ¿no? Le dije, ¿qué? Mira, qué bendición que tú tienes que una chica de tu iglesia, que es pobre, nueva, etcétera, etcétera, está queriendo servir al Señor. Y está dentro de la iglesia la que tenía uno de los mejores trabajos. Está dispuesta a dejarlo todo por seguir al Señor. Bueno, entendió, hermano, y encima le dijimos, la obra no es de tu iglesia, la iglesia somos todos, ¿verdad? Somos todos. Así que él, bueno, ya la autorizó para que pudiera desarrollarse. Los hermanos, estaba estudiando en el seminario también que nosotros dirigimos aquí en Arequipa,
y los hermanos del seminario hicieron venta de garaje, otras actividades para conseguir fondos para que no solamente estuviera los estudios del seminario, sino también una preparación para trabajar transculturalmente con los musulmanes. Y después Dios hizo el milagro, hermanos, cuando se estaba buscando para juntar los fondos, apareció el milagro de los pasajes. ¿Mm? Dios hace cosas maravillosas, pero ella estuvo dispuesta, aunque el pastor, su reacción inicial fue negativa, pero después Dios abrió la puerta. ¿Mm? Así que, miren, vamos a volver a compartir y vamos a seguir viendo el Pastor, asunto. yo tengo una pregunta ahí, antes de Sí, continuar. pregunta o opinión. Pregunta, bueno, que eso suele pasar bastante, ¿no? En las iglesias, donde hemos sido formados justamente, ¿no? Nosotros, por decirlo así, más en teología, en conocimiento, ¿no? En crecer como iglesia, en conocer bastante de la Biblia, en ser discipulados, pero no tanto en las misiones transculturales, ¿no? En alcanzar a los perdidos. Entonces, yo lo que he visto es que se desperdicia bastante material humano, ¿no? Porque hay bastantes hermanos que tienen esa visión misionera, pero justamente en la iglesia no lo tienen. Entonces uno quiere estudiar en el seminario, uno quiere desarrollarse, uno quiere aprender acerca de misiones, pero muchas veces los mismos pastores o los mismos líderes espirituales no están interesados en el tema. De tal manera que por más que hay jóvenes interesados, no se llegan a desarrollar. Entonces, esa es mi preocupación, ¿no? Porque personalmente, ¿no? Yo siempre digo, cuando aparezca un joven o cuando aparezca pues un hermano que tiene un llamado especial, personalmente quiero tomarlo, ¿no? Quiero enseñarle, quiero que se desarrolle todo lo que pueda, enviarlo al seminario, poder apoyarle todo lo que se pueda, ¿no? Para que él pueda entonces ir a las misiones también, ¿no? Poder como iglesia entender esa responsabilidad que tenemos. Pero ¿qué puede hacer entonces un hermano o una hermana que tiene años en una iglesia que no tiene esta carga? Ah, porque los pastores y los líderes espirituales no tienen esa visión. Ujú. Bueno, buena pregunta, buen comentario, pastor. Cada iglesia, no importa su tamaño, dice acá, debe ser un instrumento para llevar a cabo el plan de Dios. Uno de los pastores misioneros más reconocidos dentro del mundo bautista, quien vino en los años 90 para, para hacer un encuentro con las iglesias bautistas y se juntaron como 1000 iglesias representadas a nivel nacional, primero en la iglesia del Bosque y no sé dónde fue, también creo que 2 veces en la iglesia del Bosque. Yo recuerdo mucho porque Julio Tresierra, que era director del seminario de Trujillo, estuve en esa reunión y vinieron de todos lados. Y quien viene a enseñar, no voy a decir ahorita su nombre, pero ese mismo pastor misionero americano le pidieron la misma pregunta, le hicieron la misma pregunta. Y él me dice que estaba en México, estaba enseñando y vino una persona y le dijo una cosa. ¿Y saben qué le dijo él? Hermano, perdonen que decir, ora y si no, busca una iglesia donde se esté enseñando, pero es una iglesia bautista donde estoy, donde se esté enseñando todo lo que el Señor dice. Yo conozco gente, hermano, que está oxidada toda su vida, ya no va a poder salir nunca. ¿Por qué? Porque su pastor no quería. Ahora, ¿por qué el pastor no quiere? Uno, porque hemos sido formados solamente en la parte eh, teológica y en la parte misionera. No suenen esto a crítica, pero nuestros misioneros americanos, en la mayoría americanos, para ellos estaban en lo último en la tierra. Entonces, esto ya es lo último en la tierra para ellos, claro, para ellos está bien, pero para nosotros es nuestra Jerusalén. ¿Me entiende la idea? Tenemos que avanzar a Judea, a Samaria y tendremos nuestro último en la tierra como iglesia, como organización. Entonces, por esa razón, para ellos no han incidido en eso, no han incidido en eso y bueno, damos gracias por todo lo que han hecho, pero nosotros en el camino hemos tenido que aprender. Y qué bueno que el pastor aquí Samuel es joven. Yo tengo 65 años. Soy un misionero cultural y transcultural
frustrado, porque a mis 19 años yo hablaba de esto, Dios lo sabe, pero nadie me hacía caso y me decían, cállate la boca, chiquillo, ¿de qué hablas? Y los pastores también no entendían, entonces me dediqué a hacer mi trabajo en Lima y después me vine para lo que entendí que era el lugar más desafiante de Perú, que es Arequipa. Ese tiempo es conocido como el cementerio de los pastores. Pero bueno, ¿cuál es el asunto básico? Miren, yo estuve en Estados Unidos hablando con el fundador de Enfoque Global, con el creador de Enfoque Global 40 años atrás. Él, yo hablé con él hace 8 años aproximadamente. Y Rafael Canadá, el director de Enfoque, le dice que este hermano, Pablo, me dice que él está hablando esto desde los 19 años. Y hermanos, cuando me pregunta eso, me dice, pero ¿cómo tú a los 19 años estabas hablando esto? ¿Saben cuál es la respuesta que se me vino? Solamente vinieron dos respuestas. Uno, leía mi Biblia. Yo leía mi Biblia con pasión. Me había leído la Biblia antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo la leo una vez al año por lo menos algunas veces más. Y la segunda respuesta que le di, había un curso que se llamaba Fuentes de Luz y que hay todavía, existe todavía y ahora es mucho más completo, pero en mis tiempos era suficiente porque con eso, en otras palabras, me discipulé yo. Y en una de las lecciones estaba la Gran Comisión. Y los mismos principios que todo el mundo conoce, pero al final había algo que me impactó en la contratapa de la última, de la portada final. Ahí había tres lápidas que decían, por ejemplo, yo soy fulano de tal, viví en las Islas Salomón, recuerdo claramente, en las Islas Salomón adoré a los demonios y decía, nos veremos en el juicio. Esa expresión se repite 3 veces con diversos nombres y diversos contextos geográficos. Nos veremos en el juicio. Y leyendo mi Biblia yo veo eso. Segunda, una tercera cosa. Hace más de 10 años me dediqué a leer la Biblia y a investigar qué es lo que más se repite en la Biblia. Probablemente ahora es fácil con la IA, ¿no? Pero en esos tiempos yo lo hice así. ¿Y saben qué es la palabra que más se repite en la Biblia? Dios. La segunda palabra, hijo. No hijo de Dios necesariamente, sino hijo desde la genealogía. Pero la tercera palabra, expresión que aparece allí es la siguiente: pueblos, tribus, lenguas y naciones. Si tú ves eso a cada rato, 3.200 veces aproximadamente, 7.200 Dios, 5.200 Hijo, y 3.200 aproximadamente, pueblo, tribus, naciones y lenguas, directamente e indirectamente, quizás se llegan hasta 5.000. Hermanos, ¿qué estamos viendo allí? Que la intención de Dios es todo el mundo, todas las naciones, todas las etnias, todas las lenguas. Y cuando tú vas a Apocalipsis, ves el capítulo 5 inmediatamente después del arrebatamiento. ¿Qué encontramos en el capítulo 5? Que hay gente de toda tribu, lengua, nación y pueblo adorándole. La pregunta es, si viniera Jesús hoy, ¿se cumpliría lo de Apocalipsis? Para pensar, ¿no? Nosotros que pensamos en que la venida del Señor es inminente. Lo enseñamos, pero hay que ver en los contextos, si estamos listos, ¿verdad? Y el mundo no está listo. 3.000 millones de personas aproximadamente necesitan el Evangelio. Y nosotros seguimos dándolo, como tú has dicho, Samuel, hemos sido preparados ¿para qué? Para conquistar. Y mucha gente quiere salir, pero el proyecto de la denominación es, no, necesitamos una iglesia, un templo más allá no solamente en La Perla, ¿qué más hay? Chucuito, no sé, qué cosas, qué otros distritos hay allá, ¿me entienden? Hay que ver la agenda de Dios y no la agenda ni de la iglesia, ni la agenda denominacional, sino la agenda de Dios. Avanzo, ¿ya? Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Así que la tarea primaria de la iglesia es hacer discípulos local y globalmente. Por eso tendremos que enfocarnos sobre el deseo de Dios de que todos los pueblos lo conozcan y le adoren, y debemos estar abiertos a hacer cambio. Por eso les decía, pastor, la importancia de implementar las cosas que se le va a compartir. ¿Mm? Un cambio en nuestra perspectiva nos lleva al cambio de paradigmas y estrategias. Una cosita más. Nosotros, usted me dice, pastor, que no ha habido enseñanza al respecto y por eso estamos aprendiendo. Hermanos, lo que viene en enfoque global del Congreso en el mes de agosto es algo que no se ha enseñado, no se ha enseñado. Y aquí lo vamos a tener en Aucayama, gratuito, con esa inscripción para el bus, gratuito. ¿En dónde van? Bueno, yo cuando vine para conocer Enfoque Global tuve que venir de Arequipa gastando mis vuelos, comprando el libro y un montón de cosas, toda la movilización. Otro curso importantísimo es Perspectivas. También tuve que venir de Arequipa. Hermano, el que está interesado, deja todo para hacer las cosas. Así que les sugiero, si puedes, si no, de eso no depende tu vida, hermano, aprovechen, aprovechen. Y va a estar, si ustedes piensan que lo que yo les estoy diciendo es importantísimo, qué bonito, saben, Rafael Canadá, yo lo admiro, ese hombre para más en el avión que en su casa realmente. Y qué bueno que ahora viaja más también con su esposa. ¿No? Y hombres que están por acá y por allá cada semana y cada casi varios días está en una iglesia, en otra iglesia, no solamente con esto, con una celebración, con una conferencia, él va a estar allí, él va a estar allí. Así que les invito, hermanos, hagan lo posible por participar. Cambio de perspectiva para entender el rol de la iglesia. La pasión de Dios por la iglesia es que la iglesia comprenda, note, ¿qué es lo que más quiere Dios? Que la iglesia comprenda y haga suyo lo que Él quiso que fuera. ¿Qué cosa quiso que fuera? ¿Qué debe ser entonces la iglesia? La iglesia tiene que ser un organismo vivo, bajo la dirección del Espíritu Santo, que edifica, que se edifica a la imagen de Jesucristo para alinearse con el propósito de Dios, que es expandir su reino a todas las naciones. Miren, ¿por qué el Señor dice, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Por qué le dice inmediatamente después, y las puertas del Hades no prevalecerán con la iglesia? ¿Por qué? Porque cuando la iglesia está en orden con Dios, cuando la iglesia camina en el plan de Dios, se alinea al Espíritu Santo y a la expansión del reino de Dios, hermanos, avanza y avanza y dice allí que ni las puertas del Hades prevalecerán con la iglesia. Y yo he estado en el mundo, he estado en el mundo musulmán, en el mundo budista, en el mundo hinduista, y yo entiendo por qué ellos no quieren, se restringen el acceso a los cristianos, restringen el acceso a misioneros cristianos. ¿Saben por qué, hermano? Porque si ellos permiten el acceso de los misioneros evangélicos, la gente se rinde al Señor. Se ha rendido en los tiempos pasados y por esa razón han puesto cada día más restricciones. Porque, hermanos, sus dios como Alá, sus dios como los dioses, los 300 millones de dioses de los hinduistas, medios terroríficos. La gente tiene, cuando le viene un Dios maravilloso, un Dios que entrega a su Hijo de amor y se ve a Jesús, un Dios también, el hombre Dios que se dio por nosotros, hermanos, la gente se rinde. Requiere mucho de tiempo para enseñar todo esto, pero se rinde. Por esa razón, dice el Señor, cuando la iglesia avanza, ni las puertas del Hades van a resistir a la iglesia, hermano. Ellos tienen que cerrarla de esta manera, pero saben ustedes, India crece la iglesia, Irán crece la iglesia, a pesar de que se ha cerrado persecución, muerte. En China, la cárcel y la iglesia más grande en el mundo es la de China. Se está hablando de cerca o más de 100 millones de cristianos allí en China. Solamente, bueno, llamémosle secreto, ¿verdad? Porque allí si saben que eres cristiano, te, te, te pueden quitar las cosas, meterla a la cárcel o espiarte. Si la iglesia no es lo que debe ser, no hará entonces, hermano, lo que debe hacer. Si la iglesia no es lo que debe ser, no hará entonces lo que debe hacer.
El poder de Dios para la iglesia, no solamente la pasión, sino el poder de Dios para la iglesia. El poder está en el Espíritu Santo para que las iglesias con los creyentes puedan lograr esa gran comisión. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo he enseñado esto en las iglesias pentecostales, inclusive le digo, hermano, mire lo que dice el Señor. La primera manifestación no es que hablan en lenguas y un montón de cosas. Y ahí no podían objetarme nada. La primera manifestación, según Jesucristo, serán testigos. Y la palabra testigos aquí no solamente es dar testimonio. La palabra testigo aquí es ser mártires, serán mis mártires. Y usted sabe lo que es un mártir, ¿verdad? Es un mártir de la independencia. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder de Dios es para la iglesia, hermano, pero para que la iglesia cumpla su misión, la misión de Dios. ¿Cuál es el patrón de Dios para la iglesia? Vamos a encontrar aquí, en el libro de Hechos 2:41 al 47. El Señor nos muestra algo, ¿no? Ahí nos dice claramente, usted podemos leer quizás para ver lo que dice Hechos 2:41. Alguno que lo tiene lo lee, por favor, rapidito, para que veamos estos principios. ¿Me ayuda? Hechos 2:41 al 47. ¿O se durmieron? El que no está dormido, que lea. Todos se durmieron, hasta el pastor, creo. Ya. Léelo, léelo. 41. Ah, de 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Miren, qué maravilloso cuando la iglesia camina en comunión, cuando la iglesia está evangelizando, cuando la iglesia está adorando, cuando la iglesia está cumpliendo sus ministerios todos los días ahí por el templo y por la casa, como dice en el capítulo 5, cuando la iglesia está discipulando y está en oración, cuando la iglesia cumple todo este patrón que ustedes ven ahí en la imagen, ¿saben qué pasa? Al final dice, y el Señor añadía. Porque ¿quién es el que añade? Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el Señor es el que da el crecimiento, ¿verdad? El Señor es el que hace que la gente conozca, le conozca y que cree que le siga. Por esa razón, el patrón para la iglesia es ese, hermano. Trabajar todos estos elementos. La iglesia local es un semillero de discípulos y la fuerza misionera primaria de Dios. La fuerza misionera primaria. Así que el plan de Dios es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 dice que debemos que hacer eso, pero como la iglesia cumplió o no cumplió, hermanos. ¿Mm? Llegó el capítulo 8 y la iglesia seguía dando vueltas en Jerusalén y solamente en el Jordán. Es como que ustedes en el Callao y en el Callao y en el Callao, y solamente en Lima y en Lima, ¿no? Porque estamos conquistando Lima. Esa es nuestra prioridad, solamente Lima o solamente el Perú. Hay una iglesia que se llama peruana, y esa iglesia no ha salido, pero recién han enviado un misionero fuera de Perú. ¿Y a dónde lo han mandado? Creo que a Brasil. ¡Qué una locura! Brasil tiene muchísimo más, 50 millones de evangélicos ahí en China, en Brasil. Pero bueno, cuando no hay trabajo estratégico, uno está intercambiando misioneros, porque tenemos nosotros miles de misioneros brasileños acá. ¿Y para qué le mandamos misioneros peruanos a Brasil? Ustedes dirán, pero hermano, también necesitan, claro, pero tienen ellos mucha más gente que pueden hacer su trabajo. Tenemos que ser estratégicos e ir a donde se necesita. Así que
Eh, Hermanos, la iglesia, como no hizo caso, capítulo 8 versículo 1 nos dice que ahí la iglesia estaba, todos en Jerusalén, todos estaban en Jerusalén, nadie se movió. ¿Y quiénes estaban allí? Los apóstoles. Y de pronto aparece un loco llamado Saulo de Tarso, ¿verdad? Que empezó a darle duro a la iglesia y a raíz de eso la iglesia empezó a esparcirse. Y mientras a donde iban, ¿m? Ellos iban anunciando acerca de Jesús capítulo 8, pero todos iban esparciéndose, menos quienes. Miren lo que dice 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, Dios tuvo que traer la persecución para que se cumpliese la segunda parte, Judea y Samaria. Y dice, todos empezaron a salir. ¿Y qué dice ahí? Menos los apóstoles, los apóstoles no querían salir. Hermanos, a veces los pastores están ya bien acomodados y no quieren salir. Yo he escuchado de pastores que dicen que yo no haría lo que hace tal misionero. Yo no iría, está loco. Estoy bien yo en mi iglesia. Está bien, algunos Dios llama para que sean pastores, pero nuestra pasión misionera tiene que ser pasión de todos los hombres de Dios y del pastor también, de toda iglesia. Si el pastor no tiene esa pasión, no la va a promocionar. Si el pastor no tiene esa pasión, no tiene esa convicción, no la va a enseñar. Si el pastor no tiene esa pasión, no va a sufrir con los misioneros, hermano. Por eso está así. Hacer discípulos y local y globalmente es la tarea principal de la iglesia. Dos iglesias, dos modelos. La iglesia de Jerusalén, que se enfocó solo en su localidad de Jerusalén y llegó a ser una iglesia, una mega iglesia, ¿verdad? Y Antioquía, que se enfocó en la tarea primaria y en la misión que Dios le había dado a la iglesia. Su propósito final era atraer a adoradores a todas las naciones. Cuando Pablo y Bernabé, aquellos hombres especiales de Dios que estuvieron allí, el Dios le dijo, vaya, y la iglesia entendió que ellos tenían que irse, ellos hermanos le pusieron las manos y los enviaron. Pero ahora, ¿quién nos va a enseñar? El otro, pues, el níger, el negro, como ahí la palabra níger es negro, creo que es prócoro y no sé quién es más. Ellos van a enseñar, ellos van a enseñar. ¿Y cuántos más? Nuestro Dios es un Dios misionero, hermano, y cada iglesia debería ser una iglesia misionera como la iglesia de Antioquía. ¿Qué dicen otras personas? La luz que brilla más lejos, brilla más fuerte en casa. Hermanos, ¿saben qué? Les cuento una paradoja. Y esto lo he visto en varias iglesias. Una iglesia con el quintuplicada, otra iglesia triplicada. Les cuento el testimonio de nuestra iglesia. Comenzamos con esto hace aproximadamente un poco más, ya 12 años casi. En el transcurso de los primeros 6, 7 años, 8 años, la iglesia se triplicó en número. La iglesia ha fundado dos iglesias hijas sin querer queriendo realmente. No estábamos buscando, nosotros no estábamos preocupados por Arequipa, porque Arequipa hay un montón de iglesias también en la ciudad, pero allí aparecieron dos iglesias estratégicamente en lugares donde no había y que los hermanos mismos forzaron la, la creación de ellas. Hermanos, y esto no es como las iglesias que aparecen en Iquitos. En Iquitos tiene un montón de iglesias, pero todos son porque se pelearon y formaron una iglesia a la espalda de la iglesia, o al costado de la iglesia, o en la siguiente cuadra, o en el siguiente barrio. Hermanos, desgraciadamente así está Iquitos. Perdonen, estoy hablando de Iquitos, los quiero mucho a mis hermanos, pero esta es la realidad y yo se los digo en su cara a ellos. Hermano, cuando tú te preocupas más de cumplir la gran comisión hasta lo último de la tierra, ¿sabes qué hace Dios? Dios bendice más tu iglesia local. Todo el mundo quiere crecer. La clave, cumple la gran comisión y Dios va a hacerlo con tu iglesia local. ¿Sabes cuál es la clave? ¿Por qué lo hace? Porque muchos dicen, yo no puedo llegar hasta lo último de la tierra. Ahora tenemos miembros también, no solamente apoyamos a gente que ha salido, tenemos miembros de nuestras iglesias en todas las áreas de las cuales
menciona la Biblia. ¿Mm? Hermanos, yo no puedo ir al otro lado del mundo a predicar, pero entonces, ¿cómo lo hago? Enviando las ofrendas, orando, pero con esa pasión que el otro tiene, les contagiamos para que ellos, entonces, haz lo mismo. Si no puedes ir allá, hazlo acá. O vamos a hacer viajes misioneros a alguna parte de Perú o alguna otra parte fuera de Perú. Necesitamos edificar iglesias fuertes para que la luz del Evangelio brille hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es glorificar a Dios por medio de ser como Dios en el mundo, vivir en el mundo como Cristo vivió y permitir que su vida sea vivida a través de nosotros, de nosotros. Eso es lo que es la misión de Dios para la iglesia. Así que tenemos una reflexión, a ver, y una pequeña discusión. Hermano, ¿qué piensas tú? ¿Tu iglesia es esencial para la misión de Dios? ¿Sí o no y por qué? Nuevamente abrimos los, los micros y compartimos y abrimos las pantallas también. ¿Tu iglesia es estratégica en la misión de Dios? ¿Neurálgica en la misión de Dios? ¿Sí o no y por qué? Escucho. Claro que sí, pastor, claro que sí. Así sea pequeña o sea grande, cada congregación, cada iglesia tiene que definitivamente tener una labor misionera, ¿no? Como dio el ejemplo de la hermana en aquella pequeña iglesia que recién se formaba, ¿no? Y tuvo ese llamado, pues inmediatamente hay que responderlo, ¿no? Y en los que están dormidos hay que impulsarlos, pues y despertarlos, ¿no? Así que es estratégica, sí. Y lo que usted dice también es muy importante, ¿no? Una iglesia cerca a la otra, no hay que ubicarlas bien y hay que ver los puntos de necesidades, ¿no? Acá dentro del país también hay mucha necesidad, ciertas partes de la sierra, ciertas partes de la selva, pero si el llamado al misionero es en otro lugar, ya esa es la relación de él con Dios y el llamado de Dios para ver a dónde lo quiere llevar, ¿no? Y que también tenemos que apoyar. Correcto. Miren, como les dije, yo no pude salir del mundo musulmán ni de la India, es lo que yo quería salir. En eso estamos hablando hace 46 años, ya la cosa estaba. Si ahora estamos más o menos con libertad, te estás entendiendo, en esos tiempos no se conocía nada de eso. Entonces, me tuve que resignar, en cierto modo, Perú, pero dije, no me quedo en Lima. Vi el mapa y según mi investigación, 3 lugares había mayor necesidad y era en el sur: Tacna, Cusco y Arequipa. Hay que ser estratégicos y ver a dónde y hacerle mirar más allá. William Carey decía, espera grandes cosas de Dios, pero emprende grandes cosas para Dios. Hermanos, una iglesia, perdonen que lo diga, hay necesidad en todos lados hay necesidad, acá y en todo el mundo, pero lo que tenemos que entender es accesibilidad. ¿Tiene la gente acceso al Evangelio? Si la gente no tiene acceso al Evangelio, nunca va a creer. Aquí, dígame, en Lima, metropolitana, hay necesidad un montón. ¿Son cuántos? ¿12 millones, 13 millones de habitantes? Hay un montón. Pero dígame, por decir, eh, conozco mucho, porque por muchas veces he ido a predicar mucho por allá por Comas. Miren, hay iglesias de las que yo conozco por allá en la altura de Ingeniería, en Piñonate, en Los Jardines, allá en Ermitaño, en más arribita, allá en Independencia, un poquito más allá de pasando Ermitaño, hay en Tahuantinsuyo, hay en el Retablo, hay en no sé ni qué lugares más, hay en San Felipe, en La Pascal. Hermanos, allí les aseguro hay como 50 iglesias bautistas, solo bautistas, ¿ah? Solo bautistas. A veces nosotros decimos, pero hermano, en ese lugar no hay una bautista. Aquí hay, yo estoy trabajando mucho en la zona de San Martín, mentoreando iglesias, estoy con 15 iglesias ahí en San Martín. Y una de nuestras iglesias hijas, aquí en Arequipa, de pronto me dice, pastor, este hermano quiere ir a hacer obra misionera, emocionados. Y yo lo desinflé un poco porque le dije, ¿a dónde quieres ir, hermano, a hacer la obra? A Moyobamba, pastor, a Moyobamba.
Moyobamba, tú sabes que San Martín tiene el 23% de su población evangélica, ¿sabía? 23%. Y él en Arequipa tenemos 8,5. Y en Moyobamba, hermano, ¿dónde comenzó todo este movimiento que hizo impactar todo el asunto allá en San Martín? Moyobamba y Lamas, ¿qué les parece? ¿Y tú quieres ir a poner una iglesia en Lamas, en Moyobamba? ¿Para qué? ¿Por qué? Es que unos hermanos me han dicho, pastor, hermano, ¿por qué no viene a comenzar una iglesia acá? Y si son hermanos, ¿para qué te buscan a ti? Tienen una iglesia y son hermanos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? A veces, ¿cómo pensamos? Ya, claro, el hermano se enojó conmigo. Está bien, pero tengo que decir yo lo que es correcto para decirle. Vean dónde. No digo que no se necesita, hay muchas etnias. En San Martín hay una etnia llamada los Shawi y también hay Aguajún. Y los Shawi, esos son los lugares donde el evangelio poco ha llegado. Pero San Martín tiene un montón de iglesias. Pueblos pequeñitos tienen iglesias. Y San Martín, quien tiene la mayor cantidad de iglesias, se llama Iglesia Evangélica del Nororiente Peruano. Y ellos reconocen ser bautistas de doctrina, ¿saben? Entonces, ¿para qué se meten unos bautistas de ir más allá? Si se reconocen ser bautistas de doctrina, ¿saben por qué? Porque la fundaron misioneros bautistas. Solamente ellos no querían marear a la gente. Igual es la iglesia evangélica peruana. Ellos reconocen ser bautistas de doctrina, ¿sabían? No en su gobierno eclesial, pero en lo doctrinal son similares. Bueno, decíamos, ¿tu iglesia es estratégica, sí o no? ¿Por qué? ¿Alguien más quiere decir dar una opinión? Pastor, bueno, con respecto al tema de ser estratégicos, bueno, en la iglesia nosotros recién estamos enseñando, bueno, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo más, ¿no? Recién este año, bueno, mi esposo ya está recién, este año, recién a cargo de, bueno, de la iglesia, ¿no? Y gracias a Dios, de verdad que estamos siendo muy bendecidos, ¿no? Y también a la oportunidad que nos da de poder hacer retados, ¿no? De poder examinar y ver bien, ¿no? No solamente es enfocarnos en las misiones, sino también el punto importante que está enseñando, ser estratégicos, ¿no? Y tal vez, como dice, hay muchos lugares que también hay necesidad, quizás no con el tema de no alcanzados, pero la cosa es también animar más a las iglesias. Donde hay iglesias, tal vez animar, enseñar más a esas iglesias para que puedan seguir enseñando la palabra de Dios, ¿no? Porque si bien es cierto, no vamos a ir a meternos en un lugar donde ya hay iglesias, pero ¿qué tal si esa iglesia no se está enfocando en las misiones? Entonces, yo creo que eso también no es un punto donde también debemos abarcar, trabajar con las iglesias donde no están enfocándose, ¿no? Y bueno, con respecto a nuestra iglesia, sí, ¿no? Gracias a Dios que estamos aprendiendo y Dios quiere que tengamos un corazón que podamos obedecer y poner en práctica, ¿no? Y ser más estratégicos, ¿no? En lo poco o en lo mucho que podamos hacer eso, ¿no? Enfocarnos más en eso. Gracias, pastor. Gracias, Sarita. Mira, justamente me permite eso decirles por qué yo estoy yendo por acá y por allá. En el 2020 aproximadamente, he estado metiéndome mucho en todo este asunto desde el 2013, pero en el 2020 ya empezamos a ver los resultados de tener enfoque global en la iglesia y como consecuencia yo dije, hermanos, esto es lo que yo soñaba. Y saben, dije, ¿ahora qué hago? Entonces dijimos, no puedo quedarme solamente aquí y ahora disfrutando de lo que se está haciendo, porque en el seminario y todo lo demás. Entonces creamos un programa llamado Despertar Misionero, donde yo voy a las iglesias que quieran
Y por eso ahorita tenemos 11 iglesias en Iquitos, 15, como les digo, en San Martín, 3 allá en Pucallpa, y ya hemos pasado por Piura, por Chiclayo, por Lima, por Tacna, por Puno. Eso es lo que yo, y en Huancayo también. En Huancayo, con la ayuda del pastor Armando Canoa, y así, en cada lugar ahí tengo una ayuda, alguien que me ayuda, que me monitorea todo el asunto. Y uno de mi gran amigo y respaldo, que me ayuda mucho en todas estas cosas, es el pastor Oscar Loyola. No sé si han escuchado hablar. Oscar fue mi alumno en el seminario ahí en Chillón y después nos encontramos acá en Arequipa y la amistad se ha profundizado y lo bueno que él tiene el mismo corazón. Y ahora mismo está ahorita enseñando allá en Chile, compartiendo esto a las iglesias bautistas. Hermanos, nuestro programa se llama Despertar Misionero. Como dijo Sarita, ayudarle. Pero eh, no hay si la iglesia, los líderes no quieren, no podemos nosotros eh, por más que sepamos que esto es la voluntad de Dios, no podemos eh, meternos en una iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que respetar y bueno, cada uno va a dar cuenta a Dios de lo que enseña. Mm. Así que, pero es así, pero cuando hay una iglesia que desea, con todo gusto, como vuestra iglesia, estamos aquí, estamos aquí, y vamos a hacer los esfuerzos para poder ayudarles. Pastor Oscar Loyola, y le dije, oye, ¿puedes hacerte cargo? Ya que estás en el Callao también. Pablo me dice, estoy loco, por un montón de cosas que tiene él encima, también está viendo lo de Chile. Sí, yo lo entiendo, porque yo estoy más suelto, yo soy parte de un equipo pastoral. Oscar es pastor principal de la iglesia. ¿No? Yo por eso paro suelto. Dos veces nomás estoy, 2 domingos nomás estoy al mes a veces en la iglesia. Pero hermanos, gracias por su opinión. Y cada iglesia es importante. Y la segunda preguntita es la siguiente. ¿Mm? O la discusión, ¿cómo puede nuestra iglesia estar más involucrada en alcanzar nuestra propia Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Pastor, ¿qué le parece si formamos grupos de, bueno, en 2 grupos, son 9, ¿no? En 2 grupos, en 8. Quiero que ustedes piensen, ¿cómo podrían hacer? ¿Cómo involucrarían más? ¿Qué ajustes cree que se tiene que dar para que vuestra iglesia sea una iglesia más involucrada en alcanzar no solamente su Jerusalén, sino también el Perú, América y el mundo? ¿Cómo podría hacerse? ¿Mm? Lo- Tomemos unos de 5 o 7 minutos, Ya. ¿ya? Solamente se Viendo, unen, hermanos, ¿ya? Se unen. pongan unirse ahí. Bien, únanse por favor a su grupo. Ya. Entonces creo que la pregunta era más que nada, ¿cómo nuestra... Ahí está el hermano Mario. Bien. Ya, entonces la pregunta que nos ha hecho el pastor, que tenemos que ir conversando es cómo nuestra iglesia puede ir por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? ¿Cómo podemos hacer como iglesia? ¿Qué decisiones podemos tomar? A ver, opiniones. Primero ponerlo en oración. Muy bien. Ahí anótalo por favor, porque después seguramente el pastor nos va a preguntar. Anótalo, ¿no? En primer lugar, orar, ¿no? Pero orar ¿por qué? Justamente los jueves estamos orando por los pueblos no alcanzados del Perú, ¿no? Ahí hemos identificado en Joshua Projects, saqué de ahí de esa página que les mostré hace 2 semanas, ¿no? Ujú. Y saqué todos los pueblos. En Lima, por ejemplo, son 3 grupos no alcanzados más que nada, ¿no? Son los sordos, los japoneses y los judíos hispanohablantes. ¿No? Pero después hemos identificado otros en Madre de Dios, en Ucayali, ¿no? En Loreto, que ya los tenemos identificados, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ir orando, más que nada, ¿no? Específicamente por esos pueblos. ¿Ya qué Ponerlo en más? oración.
Ponerlo en oración. Sí, ¿qué más, hermano Osvaldo? Eh, Estudiar todo lo que nos está enseñando el pastor, estudiarlo para poder implementarlo en la iglesia poco a poco. Muy bien, tener una buena base bíblica, ¿no? Ahí anótalo, por favor, hermana Patricia. Sí, ese es exactamente, ¿no? O sea, tener una buena base bíblica, tener un buen conocimiento. Bueno, en la iglesia también estamos llevando un curso de evangelismo, ¿no? Los domingos en la tarde, a las 6 de la tarde, estamos llevando un curso de evangelismo. El año pasado hemos llevado más de 30 lecciones también del evangelio. Entonces creo que tenemos una buena base también, ¿no? Una buena base y todo está grabado también por si queremos repasarlo, ¿no? Y sí, hay que seguir llevando. En realidad, esto solamente son las tres primeras clases del módulo uno, ¿no? Falta una clase más del módulo uno, pero son como seis módulos. Y cada módulo tiene como cuatro lecciones. Entonces, estamos en el módulo uno y recién en la sesión 3. Y después llevaremos la sesión 4. No sé si con el pastor Pablo conmigo, pero después vendría desde el mes de enero. Muy probablemente vamos a adquirir también el libro ya completo, ¿no? Cada uno en la iglesia va a adquirir todo el libro y desde el mes de enero, cuando el pastor vaya viajando, con el pastor Oscar Royola también, vamos a ir desde el módulo 2 módulo 3 módulo 4 y eso nos va a tomar tiempo todavía, ¿no? Pero sí, la cosa es de que tengamos buena base bíblica, pero obedezcamos también, ¿no? Porque a veces ya conocemos y al final no hacemos, ¿no? Entonces, la idea de, yo creo, de conocer este enfoque global, estos cursos son obviamente de conocer, pero ir practicando también al mismo tiempo, ¿no? O sea, es conocer e ir practicando. ¿Qué más, hermano Osvaldo? Algo importante también, o sea, fuera de como iglesia independiente hacer misiones, es bueno la unión, ¿no? O sea, en iglesias también bautistas de sana doctrina, pues juntarnos y apoyarnos entre nosotros para hacer un mejor evangelismo y también formar equipos misioneros, ¿no? Una vez escuché en un seminario, pastor dijo, ¿no? Que si todas las iglesias bautistas del Perú se unieran, todo el Perú sería evangelizado. Es cierto. Y hay un detalle importante, ¿no? Sí, bueno, y creo que esa comunión, ese compañerismo se ha perdido también. De hecho, bueno, una cosa que también quiero agregar y quisiera que anote, hermana Patricia, justamente que tiene que ver con lo que has mencionado, Osvaldo, es las salidas misioneras, ¿no? O sea, hemos comenzado ya como iglesia a poder salir, ¿no? A diferentes actividades evangelísticas y misioneras. Bueno, evangelísticas obviamente es más enfocado en nuestra comunidad. Pero ya la vez pasada hemos tenido una salida a Vallecito, ahora estamos saliendo a Oquendo. O sea, estamos enfocándonos progresivamente, ¿no? Esto solamente es algo pequeñito que estamos haciendo, ¿no? Pero sí, eso tiene que ver también con la comunión, con lo que tú comentas, ¿no? Yo creo que se matan dos pájaros de un tiro, y eso es algo bueno. O sea, vamos y tenemos comunión con la iglesia, pero al mismo tiempo le apoyamos, ¿no? Evangelizando, visitando, aconsejando, haciendo un aire libre, ¿no? Y ahora este sábado va a ser bonito porque vamos a estar ayudando al pastor, justo es aniversario de ellos, y vamos a estar colocando el cartel de la iglesia, algunos van a estar limpiando, algunas hermanas van a estar ayudando en la cocina, otros van a estar evangelizando, visitando, tocando puertas, entonces va a ser bien bonito, ¿no? Y claro, lo que dice Osvaldo, ¿no? O sea, vamos a tener comunión, pero al mismo tiempo también vamos a hacer una labor misionera, ¿no? Que también como dijo el domingo el pastor Giorgio en la prédica, no es una labor social nada más, ¿no? Eso es algo que se ha confundido. Creemos que misiones es solamente llevar ropa a los pobres, ¿no? Hacer una actividad con los niños, pero no es eso, ¿no? Es el hecho de predicar el evangelio a todas las personas y poder ayudar también al pastor de una manera económica, de una manera, pues, ¿no? En la labor de visitación, de evangelismo, de un plan también. Bueno, si es que no lo tienen. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer para implementar? Bueno, hemos hablado más que nada de nuestra Jerusalén, ¿no? Porque, bueno, Oquendo está en el Callao, Vallecito está un poquito más lejos, pero ¿qué más podemos hacer? Para tener esta economía también seguir haciendo actividades. Ajá, tener un fondo misionero, ¿no? Tener un fondo, un ahorro, que ya lo estamos teniendo, ¿no? Ya lo tenemos en cierta medida porque hemos tenido la frejolada, la apoyada, que si bien es cierto ha sido para el viaje misionero, que vamos a ir a Piura, también hay un dinero que ha quedado y estamos ahorrando, ¿no? Yo lo que estoy pensando y me estoy proyectando es para todos los años tener lo que decía el pastor Pablo, creo también lo dijo la vez pasada, una promesa de fe, ¿no?
en el mes de diciembre o en cada año, cada mes de diciembre o cada julio o algo así, poder recaudar un monto, pues, pero pesado, ¿no? En donde todos nos comprometamos a hacer un ahorro y todos podamos dar, ¿no? Pero no, pues, 100 soles, 200, sino una cantidad considerable. Y todo lo daríamos y en el mes de diciembre, ¿no? Y veríamos algo grande. Y eso más que nada ya no lo daríamos tanto para misioneros de acá, ¿no? Sino para los pueblos no alcanzados. Claro, acá en el Perú o también en diferentes partes del mundo, ¿no? Creo que esa sería una buena manera también de poder concientizarnos, poder dar con esfuerzo, ¿no? Con esfuerzo, porque justamente en diciembre muchos están ya con la gratificación, ¿no? Con un ahorro que tienen. Entonces, si le avisamos a la iglesia en ello, podemos proyectarnos en grande, a poder entonces tener un ahorro grande, ¿no? Y poder entonces apoyar a los lugares no alcanzados y poder tomar también más misioneros para nuestra iglesia, ¿no? Eso podría ser una buena manera. ¿Algo más, hermanos? Porque ya estamos con la hora. ¿Algo más para poder ir? Bueno, ya han hablado de orar, de poder dar, de poder ahorrar, de poder hacer comunión. Bueno, los viajes misioneros también, ¿no? Comenzar a hacer viajes misioneros, pero más intencionalmente a aquellos lugares que no conocen tanto del Señor, ¿no? Claro, estamos yendo a Piura porque queremos establecer bien a nuestro misionero, ¿no? Al pastor Ricardo, pero la idea es poder hacer más viajes ya exploratorios, tal vez a los Oceánica o a esos lugares, ¿no? Poder contactar a la agencia misionera Pioneros o algunas agencias misioneras para poder unirnos, ¿no? Y poder viajar a esos lugares también. Eso sería una última manera. Creo que ya se va a cerrar acá las reuniones. No se vayan a salir de la... ¿Cómo se llama? No se vayan a salir del Zoom, sino solamente de acá de la reunión. Espere porque faltan 10 segundos nomás. En 10 segundos ya volvemos a la sala principal, ¿ya? ¿Ya? Bien, hermanos, ¿qué ideas han tenido? ¿Qué ideas han tenido de cómo esto se podría implementar dentro de su iglesia? ¿Cómo podrían hacer para alcanzar hasta lo último de la tierra? Hermana Patricia ha escrito ahí lo que hemos discutido. Buenas noches, Patricia, pastor. ah, ¿cómo está, hermana? Buenas noches, pastor. Sí, estábamos diciendo de que primero ponerlo en oración, ¿no? También tener una buena base bíblica para poder salir, ¿no? También apoyarnos y formar equipos misioneros, aunque ya estamos saliendo, ¿no? De poquito, ya tenemos salidas misioneras. También tener una comunión y una labor misionera, ¿no? También tener fondos para poder salir a misiones y dar de repente con esfuerzo, ¿no? Para tener un ahorro grande y dar, ¿no? A los que más necesitan. Cuando habla de dar a los que más necesitan, uy, qué bueno uno de la acción. Salir, ustedes, es importantísimo. El conocimiento sin procesamiento y se procesa cuando se experimenta, ¿ya? Entonces, sin esa experiencia, se queda solamente en conceptos y los conceptos se van rápidamente. En cambio, la experiencia de vivir, no hablo de aquí de una experiencia pentecostal, ya no estoy hablando de esas cosas, no estoy hablando de experiencia de ir y visitar a los pueblos, ¿no? Ir a apoyar a un misionero que está trabajando en alguna parte de Perú, ¿no? Que Y está comenzando recién. cuando uno vaya a ver la realidad, ¿no? Correcto, correcto. Y cuando veamos, pastor, es bueno buscar las iglesias que están comenzando. Cuando vamos a una iglesia vieja que ya está llena y que a veces hasta nos mira, "Mare, ¿qué van a hacer estos? ¿De qué me van a enseñar a mí, verdad?" Sí, Pero cuando vamos justo en el mes de junio, 14 de junio, como estamos recién implementando, pastor, esta visión, porque yo tengo recién un año en la iglesia,
El 14 de junio fuimos para Vallecito, ¿no? Que el pastor Enrique Cáceres recién está plantando una iglesia ahí, en este lugar donde no hay iglesias cristianas. Y fuimos 16 hermanos y ahora este sábado vamos a ir más de 35 hermanos aproximadamente de la iglesia para poder apoyar a un pastor aquí en Oquendo, que tampoco hay muchas iglesias evangélicas alrededor, ¿no? Que recién se está plantando también esa iglesia. Entonces no estamos yendo como usted dice, no tanto a iglesias grandes, no, pero sí hay iglesias donde recién se está plantando y necesitan apoyo. Y justamente este sábado, ¿no? Vamos a estar haciendo un aire libre en este lugar, en un parque. Vamos a hacer un teatro evangelístico con los jóvenes, vamos a dar un testimonio a una hermana, la hermana Gisela ahí está, se va a dar un especial, yo voy a predicar al aire libre. Y aparte de eso, también justo es su aniversario de ellos y van a poner su letrero. Vamos a ayudarles a poner su letrero, vamos a estar limpiando, cocinando para el siguiente día, ¿no? Visitando, aconsejando y eso a mí me emociona mucho, ¿no? Porque yo estoy seguro de que eso va a ser de crecimiento espiritual, de fortalecimiento también para la iglesia, ¿no? Pero eso solamente, como yo le he explicado a la iglesia, solamente son los pininos, o sea, es algo chiquito que estamos haciendo. Pero la idea es ir poco a poco y ir cubriendo cada vez más y la hermana Patricia también había escrito ahí, o sea, poder hacer viajes misioneros, pero o sea, si bien es cierto, lo vamos a hacer ahora a fines de junio, de julio, pero a Piura, porque tenemos un misionero ahí, vamos a fortalecer la iglesia. Pues una iglesia que se ha mantenido chiquita y tenemos que fortalecer, ¿no? Y vamos a ir a un grupo de 10 hermanos, pero la idea es poder más adelante, poco a poco, poder ir a lugares, ¿no? No alcanzados, poder contactarlo a usted, poder formar más relaciones en ese aspecto, ¿no? Para poder entonces de repente ir a Madre de Dios o Cayali, esos pueblos donde realmente se necesita más, ¿no? Qué bueno, pastor. ¿Usted es el pastor de ahí de Vallecito, es el pastor Enrique Cáceres? Sí, recién está planeando una Mm. iglesia ahí. Sí, sí, sí. Y él justamente hoy día me habló para inscribirse no sé cómo también se enteró, pero bueno, sí, sí, ya lo hemos inscrito, ya lo hemos inscrito. Y qué bueno, pastor, qué bueno. Y ahora todo tiene que ser con cuidado, ¿no? Con proyección, con estrategia y viendo qué iglesia, qué necesita cada iglesia, ¿verdad? ¿Qué necesita cada iglesia? Bueno, gracias a Dios. Ahora, ustedes lo que tienen que ver es también eh, el siguiente, ustedes lo tienen ahí en su libro, ¿cuáles serían los próximos pasos para que nuestra iglesia llegue a ser una iglesia local y global conforme al patrón de Hechos 1.8? ¿Cuáles deberían ser los pasos que nuestra iglesia, para que nuestra iglesia llegue a ser una iglesia local y global? ¿Mm? Tendríamos que ver allí qué hacer. ¿Qué pasos se deberían dar? Ya ustedes han dado un gran paso. Uno, el corazón está, se ve. Todos están hablando casi el mismo idioma. Luego, es también la base bíblica. Lo que estamos viendo es la base bíblica de la misión. Si nosotros no vemos la base bíblica de la misión, esto no debe caminar. No, la moda no debe a nosotros movernos. ¿Qué otras cosas tienen que hacer? Ya están haciendo planes para poder ponerse en práctica. Muy bien. ¿Qué alguna cosita más? Por ahí también hablaron de dar ofrenda a quien corresponda, a quien se necesite. Y es otra cosa, adoptar un misionero de algún lugar que está allá en el campo, está saliendo al campo, hasta adoptar una etnia. Adoptar una etnia es, no hay misioneros, pero sabemos que en esa etnia hay mucha necesidad y empezamos a orar por ellos para que Dios levante. Y Dios puede levantar a alguien del otro lado del mundo que venga a trabajar con esa etnia o puede levantar a alguno de ustedes para trabajar. Así que mis hermanos, ¿alguna pregunta? A ver, hermanos, algún comentario de lo que han hablado en sus grupos. Tal vez hermana Gisela, que hasta ahora no la escuchamos, o hermano Félix. Sí, hermana Gisela, creo que tiene. Problema. Tengo problemas para mi audio, ¿onta? Ya. Sí se Creo, la escucha. ya, ya. No, sí, nosotros nos hemos reunido con las hermanas y estábamos viendo todo eso, ¿no? Y bueno, comentar pues que nuestra iglesia ha cumplido 44 años, ¿no? Pero sencillamente,
no podemos hablar tampoco mal de nuestros pastores anteriores, ¿no? Pero no se vino trabajando como debía ser, ¿no? En esto de las misiones. Bueno, se hacían evangelismos y todo, ¿no? Pero siempre nuestra iglesia pues ha estado así, ha pasado por muchas pruebas, ¿no? Pero damos gracias a Dios pues que después de tantos años de estar sin pastor, ¿no? Y bueno, éramos como personas que estábamos naufragando y salíamos a flote, ¿no? Pero gracias a Dios pues que nos dio un pastor, ¿no? Que como ya se ha comentado, él es nuevo en la iglesia, pero tiene toda ese impacto, ¿no? De misiones, ¿no? Y como bien se ha dicho, se está trabajando recién, poco a poco, ¿no? Y ya hemos hecho visitas, ¿no? Estamos visitas, bueno, ahora va a haber un viaje y bueno, se está iniciando para más, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos conversado es que nosotros tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y bueno, si bien es cierto que nosotros tenemos que investigar primeramente lugares que no tienen iglesias, ¿no? En el Callao hay muchos lugares que no tienen iglesias, zonas alejadas, bueno, que donde a veces no se pueden ingresar, ¿no? Por la misma violencia que hay de las personas de mal vivir y todo eso, ¿no? Pero hay formas de cómo empezar, ¿no? Como se dice, se tiene que ganar a la gente, ¿no? Podemos hacer así tipo acciones cívicas, ¿no? Como yo antes, bueno, que soy policía en retiro, hacíamos acciones cívicas y llevábamos un chocolate, un panetón o regalábamos ropa, ¿no? Y la gente viene por eso, ¿no? Entonces ahora sí, dentro de lo espiritual se puede hacer algo también parecido, ¿no? Que dar una ayuda, interés a las personas para que ellos puedan acercarse, ¿no? Y podamos nosotros empezar compartiendo el evangelio a estas personas, ¿no? Y así poco a poco, en lugares donde no hay iglesias, ¿no? En esos lugares no hay iglesias, ¿no? Y entonces, si bien es cierto que no hay, podemos invitar, ¿no? A que vengan a la nuestra, ¿no? Y empezar a trabajar así, ¿no? Y seguir llevando el evangelio. Podemos, como una hermana también, una hermana Luz también dio una idea de que podemos salir a los mercados, salir a tiendas, ¿no? Dejar folletos, bastante información, ¿no? Pero siempre todo con la oración, ¿no? Porque sin oración no hay nada, ¿no? Y cuando, por ejemplo, en la escuela dominical, bueno, ahora que soy maestra, durante varios años estoy enseñando junto con varios hermanos, nosotros tenemos que fomentar a nuestros niños, ¿no? Siempre nuestras prédicas, nuestras enseñanzas deben basarse en Cristo, ¿no? Y también hablar sobre esto, de ir más allá, ¿no? Y ahora, bueno, estamos en el mes de julio enseñando todo lo que es misiones, ¿no? Y estamos enseñando el llamado, ¿no? El llamado de tal personaje, ¿no? Y este llamado, y así como lo que hicieron ellos en esos tiempos, nosotros también tenemos que enseñarles a ellos cómo nosotros debemos hacer esto en la actualidad, que ellos también son llamados, siendo niños son llamados también a compartir el Evangelio, ¿no? En el lugar donde se encuentran, tanto en la familia, porque muchos de ellos no son hijos de padres cristianos, son niños que vienen a la iglesia solos, y ellos pueden llegar a su casa y decir, bueno, familia, papá, mamá, tío, abuela, yo he aprendido esto, ¿no? He aprendido esto en el colegio, en los amiguitos que pueden tener, ¿no? En donde los rodean. Entonces ellos también pueden hacer esta misión, ¿no? Y también y apoyarlos bastante, ¿no? Y si ahí nace un joven, porque ahorita está creciendo el ministerio pues de adolescentes y es un gozo, ¿no? Que está creciendo, siempre incentivarlos a ellos, ¿no? Para que ellos tengan esa ilusión, ese llamado, ¿no? Y si lo tienen, pues hay que apoyarles, no como de repente otros pastores en otras iglesias, no, pero tú estás loco, ¿qué vas a hacer eso? Tenemos que apoyarles y tenemos que apoyarles en muchos sentidos, en oración, ¿no? También apoyarles, por ejemplo, las iglesias también pueden comprometerse a pagar estudios, de repente no completo, pero apoyar en pago de estudios en mis seminarios. Entonces ahí el joven ya no se desanima, ¿no? Ya no se desanima y también enseñarles a ellos de que lo que ellos puedan estudiar, ¿no? Hay muchos hermanos que tienen profesión, que lo usen para la gloria de Dios, ¿no? Pueden usarlo ellos también en el campo misionero, pueden usarlo también en el campo, en la predicación, el evangelismo, ¿no? Entonces esos alcances, eso es lo que yo quería comentar. Gracias, hermana. Gisela ha dicho un montón de cosas muy interesantes, realmente. Una de las cosas importantes de, de la, del trabajo que nosotros vamos a tratar de ayudarles a mirar más adelante es, como usted estaba mencionando, hacer proyectos que pueden denominarse sociales. Mire, hay mucha gente que necesita
antes de que le hablemos del Evangelio, necesita que realmente nosotros nos interesamos en ellos como personas. El mejor mensaje que tú puedes dar a una persona es el amor, a través de preocuparnos, de atenderlos por ellos. Y después, cuando tú le hablas del Evangelio y del amor de Cristo, se ve coherencia entre lo que tú dices y entre lo que tú haces. Entonces, es uno. Segundo, se mencionó también de algunas cosas que se puede haber pasado en la iglesia. Hay una iglesia en Peralvillo, el pastor va a ir, está muy cerca del campamento en Chancay, y esta iglesia pasó 20 años de crisis, 20 años. No voy a explicar las crisis, de todo hubo, de todo, pueden imaginarse. Y esta iglesia comenzamos con Enfoque Global hace como 8 años. Y para hacerles corto el cuento, hermanos, esa iglesia se unió en la misión de Dios, uno, en la misión de lo que estamos hablando, dos, empezaron a trabajar por el Señor. Para hacerles más corto el cuento, se han quintuplicado de lo que eran. Miren, 8 años. Pero es lo que los unió, ellos entienden que fue la misión de Dios. Cuando uno hace las cosas por Dios, por ejemplo, cuando hablamos de fútbol, aquí la mayoría será del Sport Boys, me imagino, o del Atlético Chalaco, ¿no? El Cantolao, me imagino. Bueno, yo soy de arriba, yo soy pavo, pues, ¿no? Y por ahí quizás habrá uno que está por allí que puede ser de la Alianza o Gallina de la U. Ya, hermanos, pero ¿saben qué? Cuando juega el Perú, no importa de qué equipo sea, ¿verdad? Si el negro de Guerrero metía el gol, yo gritaba. Si Cuquín hacía algo bueno, yo gritaba. ¿Por qué? Porque es Perú ya. Igual, ¿qué es lo que más une a la iglesia? El amor a Dios y el amor a su misión, sobre todo, la misión de Dios. Que el Dios tiene que ser glorificado. Así que, hermanos, eh, vayan viendo. Vamos a ver más adelante, coordinemos con el pastor cuándo podemos hacer una siguiente sesión, porque falta un tema más de lo que es el primer módulo. Y el segundo módulo, lo que le decía al pastor, sí esos módulos que vienen probablemente tienen que ser presenciales. Este puede ser virtual, pero los que vienen tienen que ser presenciales porque hay bastante trabajo ya de grupo y para, y para ver cómo se va implementando todos los demás conceptos. Bien, Pastor, quería hacer una pregunta también, porque ahí en el grupo estábamos, bueno, hablando de un fondo misionero, ¿no? Y usted la vez ajá, pasada también nos había hablado de la promesa de fe. Y yo justamente estaba mencionando eso en el grupo, porque yo en estos días, no sé, el Señor siempre me pone ideas en la mente. Y yo pensaba, ¿no? En el mes de diciembre, tal vez, ¿no? Animar a la iglesia para que a lo largo de cada año poder cada uno, pues, ahorrar un dinero, poder hacer actividades, ¿no? Y en el mes de diciembre todo poder dar, pero no una suma pues así, no pequeña, sino considerable, y todo ese fondo o toda esa promesa de fe, poder que no sea para la iglesia, sino para las misiones pues transculturales, ¿no? Para las misiones, para las personas o los pueblos no alcanzados y eso pueda servir para que tomemos misioneros, ¿no? Que están en esos lugares y podamos también sostenerlos, ¿no? Pero si nos puede ujú. contar un poco más acerca de esa experiencia que tiene de la promesa de fe. Bien. Dentro de Enfoque Global, nosotros les enseñamos lo que es el involucramiento financiero en las misiones y la promesa de fe. Eh, lo que les hacemos ver especialmente cuán importante es hacer una ofrenda especial para misiones. Como a veces tenemos ofrendas especiales para pro templo o a un hermano que está mal, igual. Ahora, lo que usted dice es muy bueno. Hay algunas iglesias que lo hacen. Pero a veces es más difícil y desgraciadamente también como seres humanos cuando vemos una cantidad fuerte decimos, somos tentados, ¿verdad? No, yo en diciembre, mi familia, etcétera, etcétera. Por eso
nosotros recomendamos, uno, hacer una promesa de fe en algún evento especial misionero donde la gente se compromete a dar poco, mucho, no lo sé, pero que pueda dar una cantidad mensual, quincenal, semanal, y como consecuencia, miren, si por decir, los hermanos dieran 20, 50 soles, no sé, ¿con cuál hago el cálculo? ¿Con 20 o con 50 mensual? De 50. 50 en 12 meses serían 600 soles. 600 soles por cada uno que hace el compromiso, 6 por, que sean 20 los que hagan, 6 por 2, 12.000 soles. 12.000. Con 12.000 soles se puede eh, apoyar a algún misionero o algunos misioneros. Se hace porque cuando tú tienes un presupuesto mensual, entonces tú puedes, así hacemos para poder hacer la promesa a nuestros misioneros que apoyamos. Ya, la gente ha hecho un compromiso mensual, entonces tanto va a entrar, entonces nosotros podemos ayudar a tantos misioneros porque, y de acuerdo a la cantidad que hemos pensado, ¿no? Cuando un misionero ha salido de nuestra iglesia, le damos un poco más. Y en los otros, no, una buena cantidad, pero eh, al que, al que sale de nuestra iglesia, nos sentimos en la responsabilidad, con responsabilidad mayor. Entonces, de esa manera, miren, en nuestra iglesia, yo nazco en la iglesia bíblica Bautista del Bosque, y allí, desde que yo era nuevo creyente, yo vi que se daba lo que se denominaba la ofrenda misionera. Y entonces para mí no ha sido ningún problema, yo lo conozco esto desde comenzar, pero quienes no lo conocen, simplemente una ofrenda especial para misiones. Lo su- yo creo que es mejor hacerla poco a poco. Cada semana se recibe, aquel que ha prometido cada semana, cada semana, aquel prometido quincenal o mensual, dará como quiera. Hay hermanos, por ejemplo, aquí en Arequipa, ustedes saben que existe mucho eso de la mina y ellos tienen utilidades. Hay algunos que dan una utilidad una vez al año, ¿ya? Y es un ingreso fuerte. Depende entonces de la, de lo que más les conviene a ustedes como estrategia, ¿no? Eso tendrían que evaluarlo, yo conversen con su equipo y vean lo que es más conveniente. Pero de esto les vamos a enseñar más en el cuarto o quinto módulo. Antes lo teníamos en el cuarto módulo, pero ahora se ha reprogramado. Por eso que no recuerdo dónde lo hemos reprogramado. Porque estamos ahora enseñando con los nuevos PowerPoint. Antes teníamos otros. ¿Ya? Bueno, Dios, Dios les va a ayudar y les va a bendecir. Hermanos, como dice el Señor, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Ahí va a estar tu corazón. Entonces, qué bueno, qué bueno. Y esos con lugares donde dijo la hermana Gisela, que son medios peligrosos, en todo lugar hay lugares peligrosos. Y saben qué bonito es llegar a ellos con unas palabras. Allí lo que especialmente la gente les acepta es cuando les llevan a que estén enseñando valores y les muestren algunas cosas de amor. A veces, por ejemplo, estos muchachos lo que necesitan quizás es una pelota de fútbol. Ay, yo les arbitro, aunque no les quieran pegar después. ¿No? Y después, ¿qué les parece si oramos para para que gane el mejor? Otro día van y están con ellos, jugando con ellos también. Y de pronto, chicos, me gustaría decirles, cuando ya te ganas el amor, la amistad y el respeto. Saben, yo recuerdo haber entrado en una zona, no sé dónde sería, era recontra peligrosa y eran gente que había salido de un centro de rehabilitación y me invitaron a almorzar. Me dijeron, pastor, llegue usted acá y nos pasa la voz. Y ya pues nos vinieron a buscar. No sé realmente dónde sería. Pero así es, hermanos.
Así que bueno, qué bueno que están atentos y pensando. Y usted no esperen la clase para poder conversar acerca de esto. La siguiente va a ser ahora, hemos visto Dios y su misión, Dios y su mundo, Dios y su iglesia, y la última es Dios y usted. Ahora, ¿cómo lo vamos a procesar a nosotros? Pues ya hemos hablado de como iglesia, ahora vamos a ver cómo lo podemos, vamos a ver la misión de Dios individualmente. Y como dijo mi hermana, aquí hay muchos que también tienen un trabajo, son profesionales. Hermanos, en el mundo que falta alcanzar, más que grandes teólogos, más que grandes doctores en teología, se necesitan personas que vayan a trabajar en su área y que de esa manera puedan hacer amistad y llegar con esa amistad a esas personas al Evangelio. Uno se pone a pensar, ¿y cómo testificaba Abraham? ¿Y cómo testificaba Isaac con su vida, hermano? Aunque nosotros vemos la vida a través de las medias raras, eh, pero con tu vida. Y alguien ha dicho, cuando evangelices, si tienes que hablar, hazlo. Si es preciso que hables, hazlo. ¿A qué se refiere? Que lo primero que debemos que mostrarle a la gente es nuestra vida, nuestro testimonio. ¿Mm? Así es, hermanos. Si no hay nada más, ¿qué les parece si terminamos con una palabra de oración? ¿Ya? Lo dejo con el pastor, que nos despide en oración. Ok, oremos. Señor, gracias en ese tiempo porque hemos tenido al pastor Pablo y creo que todos hemos sido confrontados y animados a poder entonces ser más intencionales y tomar decisiones con respecto a ello. Oh Padre, quita de nosotros dureza, quita de nosotros el conformismo de las cuatro paredes y que realmente podamos ser una iglesia que se una a tu plan. Una iglesia, Señor, no solamente misionera, sino misional. Oh Padre, danos esa fuerza, ese ánimo para poder ser obedientes a tu palabra y realmente poder predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias por esta clase que hemos tenido, porque nos ha bendecido mucho y ayúdanos a tomar decisiones, Señor, para que de manera individual y de manera eclesial podamos ir, Señor, más allá de nuestra comodidad. Te pedimos por todas las salidas misioneras, proyectos misioneros, viajes misioneros, ah, todo lo podamos cumplir, Señor, y mostrar, como dijo el pastor Pablo, mostrar el amor de Cristo. Padre, porque tú nos amaste profundamente enviándonos a tu Hijo unigénito y tú lo mandaste a todo el mundo. Y nosotros también queremos amar a estas personas que no conocemos. Muy probablemente no conozcamos a muchas personas, pero las tenemos que amar y tenemos que verlas, Señor, como tú los ves. Así que ayúdanos mucho, Padre, a poder no solamente ir por ir, sino entender, Señor, que debemos amarles, debemos tener también compasión, porque ellos están como ovejas sin pastor. Gracias por ese tiempo y guíanos también para poder continuar con este curso de enfoque global. Podamos aprovechar al Pastor Pablo, Padre, en una siguiente ocasión virtualmente y pronto poder adquirir el material, los libros, para poder continuar de manera presencial ya los siguientes módulos que nos faltan estudiar. Te pido por cada hermano aquí, así como quienes no han podido conectarse, y bendigas todo lo que tenemos en mente, Señor, porque sabemos que es para la gloria de tu nombre. Pedimos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos,